Hola niños y niñas, vamos a retomar el trabajo entonces de las actividades y recordar lo que vimos sobre perímetro de la circunferencia, área del círculo, para poder encontrar entonces la medida del radio o del diámetro según se solicite. ¿Cómo lo vamos a saber? Porque los planteamientos de problema o en los ejercicios se va a indicar qué es lo que debemos calcular. Estas actividades pongan mucha atención porque son un poquito más metódicas, hay que ir paso por paso, aplicar bien la fórmula, entonces hay que estar muy atentos. Recuerden que pueden salirse de la presentación si necesitan más tiempo para copiar algo que no hayan alcanzado y luego volver a la presentación con diapositivas para continuar. Ahí tenemos nuestro cuaderno con el lapicito. Recuerde, esto significa tomar apuntes y escribirlos en el cuaderno. Radio o diámetro, entonces, teniendo el perímetro. Ya sabemos que para encontrar la medida del perímetro, nosotros teníamos dos fórmulas. En estas dos fórmulas había una multiplicación que se hacía, donde trabajábamos con pi, radio o diámetro. Como para encontrar el perímetro se multiplica, entonces para encontrar el radio o el diámetro, ahora vamos a hacer la operación contraria a esa fórmula. Si en la fórmula se multiplica, entonces acá vamos a dividir. Muy bien, aquí les pongo lo que acabo de mencionar para que lo puedan escribir. Siempre les voy a destacar en rojo lo más importante y eso es lo que pueden tomar como apuntes. Listo, entonces, para encontrar el perímetro se multiplica, para encontrar el radio o el diámetro vamos a dividir. Bien, vamos a calcular el radio teniendo el perímetro. Ayuda a memoria, cuando es la fórmula con radio trabajamos con 2pi y ese valor que corresponde a 6,28. Dice así, el perímetro de una circunferencia es 31,4 metros. ¿Cuánto mide su radio? Observen ahí que dice cuánto mide su radio. La pregunta me está diciendo qué es lo que debo calcular. Para calcular el perímetro teniendo el radio, la fórmula es P, que es de perímetro, es igual a 2pi por radio. Observemos ahí donde está destacado con la línea. 2pi por radio tenemos una multiplicación. Vamos a tener el valor del perímetro y el valor de los 2pi. Por lo tanto, el radio va a ser nuestra incógnita y la fórmula va a quedar de la siguiente manera. Perímetro dividido entre los 2pi va a ser igual al radio. Recuerden que cuando está expresado como fracción es una división. Perímetro dividido entre los 2pi va a ser igual al radio. Ahora reemplazamos entonces. ¿Cuánto mide el perímetro? 31,4, que lo dice el problema, y los 2pi 6,28. Entonces 31,4 es igual a 6,28 por el radio. El radio no lo tengo, es mi incógnita. Y ahora tomo esos dos datos que sí tengo y los reemplazo en la nueva fórmula. 31,4 entonces dividido entre 6,28. Esa división me va a dar como resultado la medida del radio. Para esto usted puede utilizar su calculadora. Entonces, si yo divido 31,4 en 6,28, ocupo la calculadora y obtengo el resultado de 5. 5 es igual al radio.
Por lo tanto, el radio de esta circunferencia mide 5 metros. ¿Por qué es metro? Observemos el problema, porque el perímetro está expresado en metros, ¿ya? Y así encontramos la medida del radio con el perímetro y los 2pi en este caso. Como multiplicamos, ahora dividimos. Vamos a ver un ejemplo para aclarar más dudas y yo les voy a presentar otros planteamientos también de las mismas fórmulas y va a estar correcto porque también vamos a obtener el resultado deseado. Dice, el perímetro de una piscina circular mide 43,75 metros. ¿Cuál es la medida del radio? Entonces, veamos los datos. Nos dan perímetro, 43,75 metros, y nos dan en la pregunta lo que debemos calcular, en este caso, el radio, para que les quede claro, la medida del radio. Y aplicamos fórmulas entonces. Perímetro es igual a 2pi por radio. Bien. Ponemos los destacamos la incógnita y reemplazamos valores. Para calcular el radio, entonces, dividimos perímetro entre los 2pi. Bien. Y ahora voy a hacer aquí. Estos videos los hago yo, chiquillos, sin audio y luego voy relatando. Entonces, si usted lo ve sin el modo presentación, va a ver el ejercicio hecho, pero no sin la explicación. Entonces, esta es otra manera también de formular el planteamiento, escribiéndolo como división. También va a estar correcto, ¿ya? Porque va a llegar al mismo resultado. Como fracción, como división, es lo mismo. Para que se les haga un poquito más claro, yo se los muestro de todas las maneras. Y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Reemplazar los valores. Radio en la incógnita, ponemos R. El perímetro 43,75. Ahí lo tenemos. Y eso dividido entre 6,28, que son los 2pi. Porque aquí estamos trabajando con radio, no se olvide. Resolvemos esta división, ocupe la calculadora si es necesario. 43,75 dividido en 6,28 es igual a 7. En este caso, ¿qué tenemos aquí? Metros. No se olvide que el valor del radio va a ser en metros, centímetros, dependiendo del perímetro. Y acá tenemos el radio de esta piscina circular. Entonces respondemos. La medida del radio es 7 metros. Y con eso hemos terminado este problema. Ahí yo le encierro para que se vea más bonito. Listo, chiquillos. Acá tenemos el video de ejemplo. Lo pueden ver las veces que lo necesiten.
Vamos ahora con el diámetro teniendo el perímetro. La fórmula la vamos a ir analizando. El perímetro de una circunferencia es 37,68 kilómetros. ¿Cuánto mide su diámetro? Para calcular el perímetro teniendo el diámetro, la fórmula era pi por diámetro. La misma estrategia de antes. Si aquí hay una multiplicación, para encontrar la incógnita hay que dividir. Entonces esto queda perímetro dividido entre pi es igual al diámetro. Muy similar, pero ahora trabajamos con un solo pi, es decir, 3,14. Reemplazamos los valores y sabemos que el perímetro es 37,68 y que un pi es 3,14. Como acá estamos multiplicando, lo pasamos dividiendo. Y esto queda así, 37,68 dividido entre 3,14. Ese resultado va a ser la medida del diámetro. En este caso, 12. 12 kilómetros, porque eso es lo que nos entrega el problema. Por lo tanto, el diámetro de esta circunferencia mide 12 kilómetros. Una circunferencia muy grande. Recuerden, hay que aprenderse las fórmulas de perímetro y hacer la operación inversa para encontrar la incógnita. Vimos radio, vimos diámetro. Vamos con otro ejemplo para aclarar más dudas. Dice, una modista tiene un bastidor circular cuya longitud mide 47,1 centímetros. ¿Cuál será la medida del diámetro del bastidor? Ahí está el bastidor, es un elemento que se le pone un pedazo de tela y sirve para bordar. Longitud, cuando hablamos de longitud hablamos del perímetro, recuérdenlo. Y nos piden el diámetro. Longitud es igual a perímetro, no lo olviden. Listo, ponemos la fórmula que ya la sabemos muy bien porque hemos practicado. Perímetro es igual a pi por diámetro. Ya sabemos que aquí se multiplica, entonces en nuestra fórmula para calcular la incógnita hay que dividir, ¿cierto? 47,1 es igual a 3,14 por diámetro. Y acá ponemos la fórmula para encontrar el diámetro, que va a ser la división del perímetro entre pi. Y esto es 47,1 dividido entre 3,14. Aplicamos calculadora. Cuando son números más grandes, que nos compliquemos, chiquillos, ocupemos calculadora, no hay problema. A veces va a haber números más pequeñitos, ahí tenemos que tratar de trabajar lo mental. Resolvemos la división, les subrayé la multiplicación y la división para que vean las operaciones contrarias. Y esto nos da me demoro un poquito porque lo estoy calculando. Esto nos da 15. ¿15 qué? Centímetros, porque la longitud está en centímetros. Entonces, respondemos. La medida del diámetro del bastidor
es o será de 15 centímetros. Listo. Un ejemplo para calcular diámetro de una circunferencia. Perfecto, chiquillos. Ahora, radio y diámetro teniendo el área. Teníamos el perímetro, ahora tenemos el área. Acá exactamente la misma estrategia, pero vamos a apretar un paso más. ¿Sí? Aplicar operación contraria. Si en el área multiplicamos, para encontrar radio o diámetro vamos a dividir. Pero recordemos que en el área trabajamos solo con el radio. Entonces, vamos a dividir el área entre pi. Pero ojo que el cociente, que es la respuesta de esta división, va a ser el radio elevado a 2, radio por radio. ¿Lo recuerdan? Pi por radio por radio. Por lo tanto, para saber cuánto mide
solo una R, vamos a trabajar lo que se denomina la raíz cuadrada, que es una multiplicación de un número por sí mismo 2 veces, radio por radio. Y para saber cuánto mide un radio, al resultado le aplico la raíz cuadrada. Si no les quedó claro lo que es la raíz cuadrada, yo se los voy a presentar por medio de un ejemplo. Esto es un poco más corto, ya que para calcular radio o diámetro vamos a trabajar solo una estrategia, porque recuerden que el área se calcula con radio. Vamos a ver entonces. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, la raíz cuadrada. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Aquí tengo el 3 a la segunda potencia, o también se le puede decir 3 al cuadrado. Cuando un número está elevado a la segunda potencia, quiere decir que se va a multiplicar por sí mismo 2 veces. En este caso, 3 al cuadrado es lo mismo que 3 por 3, y esto es igual a 9. Vamos a ver unos ejemplos. 4 al cuadrado es lo mismo que 4 por 4, y es igual a 16. 5 al cuadrado es lo mismo que 5 por 5, y esto es igual a 25. 6 al cuadrado es lo mismo que 6 por 6, y esto es igual a 36. 7 al cuadrado es lo mismo que 7 por 7, y es igual a 49. Ahora vamos a ver las partes de una raíz. Aquí tenemos el índice. En este caso es 2, porque estamos viendo el tema de raíz cuadrada. Si fuera raíz cúbica, sería el número 3. En fin, es raíz cuadrada. Este es el radical. El número de adentro se llama radicando y al resultado se le llama raíz. La raíz es un número que elevado al cuadrado me da como resultado el radicando. En este caso, la raíz cuadrada de 25 es 5, porque 5 al cuadrado es lo mismo que 5 por 5, y esto es igual a 25. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Aquí tengo raíz cuadrada de 4, y es igual a 2. ¿Por qué? Porque si elevo 2 a la segunda potencia es lo mismo que 2 por 2, y me da como resultado 4. ¿Ya viste? Ahora, raíz cuadrada de 9, que es igual a 3. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado es lo mismo que 3 por 3, y esto es igual a 9. Facilísimo, ¿verdad? La raíz cuadrada de 16 es igual a 4, porque 4 al cuadrado es lo mismo que 4 por 4, y esto es igual a 16. Ahora vamos a ver la raíz cuadrada de 36, que es igual a 6, porque 6 al cuadrado es lo mismo que 6 por 6, y esto es igual a 36. La raíz cuadrada de 49 es igual a 7, porque 7 al cuadrado es igual a 7 por 7, y esto es igual a 49. La raíz cuadrada de 64 es igual a 8, porque 8 al cuadrado es lo mismo que 8 por 8, y esto es igual a 64. La raíz cuadrada de 81 es 9, porque 9 al cuadrado es lo mismo que 9 por 9, y esto es igual a 81. La raíz cuadrada de 100 es igual a 10, porque 10 al cuadrado es lo mismo que 10 por 10, y esto es igual a 100. Ahora vamos a ver la raíz cuadrada de 52. Si yo elevo 7 a la segunda potencia, me da que 7 por 7 es igual a 49. Y 8 a la segunda potencia me da que 8 por 8 es igual a 64. Por lo tanto, la raíz de 52 no es 7 ni es 8, porque estamos buscando el número 52. Por lo tanto, nuestra raíz cuadrada va a ser un número decimal. Aquí te recomiendo que utilices tu calculadora y presiones esta tecla. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 52 es igual a 7.21, porque 7.21 al cuadrado es lo mismo que 7.21 por 7.21, igual a 52. Facilísimo, ¿verdad? Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like, suscríbete y dale click a la campanita para que puedas seguir viendo mis videos. Ya. Nuestro amigo Daniel Carrión entonces nos aclaró que era la raíz cuadrada. Ay, perdón.
Ya, vamos ahora entonces a encontrar el radio y el diámetro. Dice, el área de un círculo mide 200,96 centímetros cuadrados. ¿Cuál es la medida de su radio y su diámetro? En este caso necesitamos solamente saber la medida del radio porque en el área trabajamos con el radio. Y ustedes ya saben que el diámetro es el doble del radio, así que ahí encontramos la otra medida. ¿Qué vamos a hacer primero? Analizar la fórmula de área, ¿cierto? Área es igual a pi por r al cuadrado, que ustedes ya saben que es r por r, pero como vamos a aplicar raíz cuadrada, lo vamos a trabajar así. Esto queda de la siguiente manera para encontrar el radio. Área dividido entre pi nos va a dar el radio al cuadrado, no el radio solo. Reemplazamos 200,96 dividido entre 3,14 nos da entonces r al cuadrado. Hacemos la división y eso nos da 64, pero no hemos llegado al final porque ese 64 es el radio al cuadrado. Tomamos ese dato y ahora aplicamos raíz cuadrada. Cuando ponemos el símbolo y ubicamos el número que le queremos sacar la raíz, ahora r queda sola. Entonces, en la calculadora apretamos el símbolo y la raíz cuadrada de 64 es 8, ya que 8 por 8 es 64. Y acá tenemos el radio. Y usted ya sabe entonces que el diámetro es el doble de este radio, por lo tanto 16 es el diámetro. El radio mide 8 centímetros y su diámetro 16 centímetros. Bien, la superficie de una zona de juego mide 38,485 metros cuadrados. Calcular el radio y diámetro. En este ejemplo nos vamos a tener un resultado diferente, pero también le vamos a aplicar raíz cuadrada. Recordando entonces que área es igual a pi por r. Pi por r elevado a 2 al cuadrado, ¿cierto? Que eso, ¿cierto? Es lo mismo que r por r. ¿Ya? El área mide 38,485, pi 3,14 por el radio elevado a 2 y ahí encontramos nuestra incógnita y además que en el planteamiento aparece. Pero ojo, nos pide radio y diámetro, no lo olviden. Aplicamos la operación contraria, entonces radio elevado a 2 es igual a el área dividido en pi. Y ahora hay que reemplazar. Voy a poner el cuadrado al tiro para que no haya confusión. Reemplazamos. R elevado a 2 es igual a 38,45 por 3,14, dividido en 3,14. Y aquí va a ocurrir algo. Cuando yo tomo la calculadora, me da un número decimal. Pues les voy a poner el elevado a 2, chiquillos, para que no se preocupen. Nos da 12,25, 63, 69, param, pam, pam. Un número muy extenso. Nosotros vamos a trabajar solo con los números hasta la centésima, ¿ya? Y a ese número, 12,25, le aplicamos raíz cuadrada. Tomamos la calculadora y la raíz cuadrada de 12,25 es 3,5. Ponemos el símbolo, escribimos 12,25 y nos da 3,5. Estamos aproximando, ¿ya? Respuesta
El radio mide 3,5 metros. Y ya sabemos que el diámetro es el doble, por lo tanto tenemos la respuesta ahí mismo. El radio mide eso, el diámetro el doble, es decir, 7 metros. Y completamos la respuesta. Para aclarar, cuando yo obtengo un resultado con muchos decimales, vamos a trabajar hasta la centésima, es decir, 2 números después de la coma a la derecha, para poder aplicarle la raíz cuadrada. No se olviden, no pongan todos los decimales que van a obtener, ¿ya? Muy bien.
Ahora te toca a ti. Calcula lo solicitado en cada problema. Juan dibujó una circunferencia de perímetro 34,54 centímetros. ¿Cuál será la medida del radio de esa circunferencia? Elías tuvo que pintar una tapa circular y esa superficie medía 314 centímetros cuadrados. ¿Cuánto mide el diámetro de esa tapa? Entonces aquí hay que calcular radio de la circunferencia y diámetro de otra. Pero ojo, una tiene perímetro y la otra tiene área, porque está centímetros al cuadrado y nos habla de superficie. Chiquillos, para que no se confundan. El problema de Juan me pide calcular radio teniendo el perímetro y el problema de Elías me pide calcular diámetro teniendo el área. ¿Listo? Ahí está la camarita, así que sacar fotito para enviar la tarea. Y tenemos la longitud de la cerca de un corral circular mide 43,96 metros. ¿Cuánto medirá el diámetro del corral? Acá tenemos longitud. Observen, metros, nada más, perímetro. Perímetro y calculamos el diámetro. Pasamos a la segunda semana de trabajo. Si usted terminó antes y empezó esto, no hay problema. La idea es que distribuyan bien los tiempos. Recuerden que para la clase siguiente de Zoom, lo ideal es haber visto un poco el segundo objetivo. Que la clase es el martes y ustedes deberían empezar a trabajar el objetivo desde el lunes. Entonces, ya deberían ver, porque los días de las clases yo les aclaro más dudas. No es ver de cero el PPT, ¿ya? Y acuérdense que vamos a implementar unas clases con unos juegos también. Entonces, es bueno que todos participen. Vamos ahora a calcular perímetro y área, pero de figuras compuestas por círculos inscritos, que los vamos a definir, y circunscritos. Quiere decir que estos círculos no van a estar solos, sino que con otras figuras geométricas. Círculo inscrito o circunferencia inscrita, vamos a entenderla por aquella que está dentro de otra figura. El círculo inscrito está dentro de otra figura. El término inscrito también se usa para cualquier otra figura geométrica que esté dentro de otra, ¿ya? Pero nosotros vamos a trabajar con círculo y circunferencia. Círculo inscrito que está dentro de otra figura o dentro de la región interior de otra figura. Para poder trabajar con ellos, vamos a, además de volver a recordar fórmula de perímetro y área del círculo, trabajar con las fórmulas y áreas de área y perímetro de las demás figuras geométricas. Nosotros vimos en el taller de geometría el año pasado, recordamos áreas y perímetros, por si alguno ya se las acuerda muy bien, pero igual las vamos a reforzar acá. Entonces, círculo inscrito, el que está dentro de otra figura, y como está dentro de otra figura, hay que trabajar con área y perímetro de esas figuras. Aquí hay unos ejemplos de círculos inscritos. Inscrito en un triángulo, inscrito en un cuadrado, inscrito en un hexágono. Sí, 2, 4, 6, perfecto. Y el otro inscrito en un octágono. Bueno, ahora nosotros los más comunes vamos a trabajar con triángulo, cuadrado y rectángulo. Cuando veamos más figuras geométricas, se pueden ir mezclando con esas figuras. Pero ahora, con las tres bases, triángulo, cuadrado y rectángulo. Y aquí tengo, ¿cierto?, los dibujos de aquellas figuras que les mencioné, por lo tanto vamos a recordar área y perímetro de estas figuras geométricas.
rectángulo, triángulo y cuadrado. Cuadrado, perímetro 4A, quiere decir 4 veces A, y A es la letra de la medida del lado del cuadrado. Entonces 4A significa 4 veces el lado del cuadrado. Área del cuadrado, A por A, que es lo mismo que A al cuadrado. Lado por lado o base por altura. En este caso ocupamos la misma letra porque el cuadrado, tiene sus dos lados iguales. Rectángulo. Perímetro 2A, 2 veces A más 2B. Quiere decir 2 veces el lado A más 2 veces el lado B. O también lo podemos analizar como 2 veces la base más 2 veces la altura. Y el área base por altura. Aquí sí usamos B para base y H para altura. Recuerden que altura se expresa con la H porque está en inglés, high, ¿ya? Aquí ocupamos porque en el rectángulo los dos lados no son iguales. Y en el triángulo vamos a tener perímetro de 3A, 3 veces el lado para los triángulos equiláteros. 2A más B para el triángulo isósceles. A más B más C para el triángulo escaleno. Y el área es solo una para cualquier tipo de triángulo, base por altura dividido en 2. Recordemos que el triángulo sale de estas figuras de 4 lados, de estos cuadriláteros. Y la fórmula del cuadrado y del rectángulo la vimos base por altura, y como el triángulo es la mitad, se divide en 2. Base por altura dividido en 2. Partamos con estas nuevas figuras. ¿Cuál es el perímetro de la zona formada entre la circunferencia inscrita y el cuadrado de lado 12 centímetros? Acá está el cuadrado. Dice que mide 12 centímetros su lado. Ahí está la circunferencia inscrita dentro del cuadrado. Vamos a trabajar con la zona que se forma entre estas dos, ¿ya? Entonces, vamos a ver que ustedes deben pensar, pero profesora, no hay diámetro, no hay radio, pero analicemos bien la figura. ¿Necesitamos ese dato? El lado del cuadrado es igual al diámetro de la circunferencia. Y ahí tenemos todos los datos que necesitamos. Por lo tanto, si el diámetro, que mide lo mismo que el lado, es 12, el radio mide 6 centímetros. El lado del cuadrado, entonces lo reiteramos para que tomen apunte, es congruente al diámetro de la circunferencia. Congruente quiere decir que son iguales. Y yo voy a trabajar con la zona que se forma entre estas dos figuras. Ahí la distinguimos con color celeste. Para eso vamos a observar y analizar bien esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular el perímetro de las dos figuras, porque tenemos cuadrado y circunferencia. Pero si observamos esta zona, está compuesta por los 4 lados del cuadrado más la longitud de la circunferencia. Por lo tanto, calculo ambos perímetros y luego los sumo. Calculo el perímetro del cuadrado, calculo el perímetro de la circunferencia y los sumo. Les voy a poner hincapié en cuadrado más circunferencia para cuando trabajemos con área, ¿ya? Cuadrado más circunferencia. Y así vamos a obtener el perímetro de esa zona que está pintada con celeste en este caso. Ambos perímetros se suman. Acá tengo mi cuadrado con círculo inscrito de lado 12 centímetros.
También me pueden dar el diámetro de la circunferencia y va a corresponder al lado del cuadrado, para que sepan. Le pueden dar cualquiera de los dos datos, ¿ya? Cuadrado. Perímetro 4 por A, 4A. ¿Cuánto mide A? A es el lado del cuadrado, 12 centímetros. Reemplazamos entonces y esto queda 4 por 12. ¿De dónde salió el 12? Vuelvo a reiterar. 4A significa 4 veces A, que corresponde al lado del cuadrado. No todo va a estar escrito, entonces yo por eso les voy comentando y explicando lo que tienen que hacer. Pueden ir tomando apuntes de eso también. A es el lado del cuadrado. ¿Cuánto mide? 12. Reemplazo y esto queda 4 por 12. Resolvemos y eso es 48. ¿48 qué? Veamos el cuadrado, centímetros. Perfecto. Circunferencia, lo sabemos. Tenemos el diámetro, entonces trabajamos con él. Pi por diámetro. 3,14 por 12. De nuevo, ¿de dónde salió ese 12? Del lado del cuadrado que es congruente al diámetro, es decir, el diámetro mide lo mismo que el lado del cuadrado, por eso es 12. Multiplicamos y nos da 37,68 centímetros. Ahora tomamos los dos perímetros y los vamos a sumar. 4A más pi por diámetro. Reemplazamos, ya tenemos 48 más 37,68 y el resultado es 45. No, perdón, no es 45, perdón. Vamos sumando, 68 pasa directo, 8 más 7, 15, reservo 1, es 85,68. Ahí sí, chiquillos. Recuerden que el 68 no se está sumando con nada, lo pasamos directo, 8 más 7, 15, reservamos 1 y eso nos da 5 más 3, 8. 85,68 centímetros es el perímetro de la zona formada entre estas dos figuras, lo que está pintado de celeste. ¿Correcto? Paso a paso, explicando. Tómense el tiempo para copiar el procedimiento. Recuerden que ahora es necesario, porque para practicar que usted escriba la fórmula, luego ya lo van a poder hacer de manera mental. ¿Cuál es el área ahora de la zona formada entre la circunferencia inscrita y el cuadrado del lado 12 centímetros? Vamos a ocupar el mismo dibujo. ¿Ya? Lo mismo. Vuelvo a recordar que el diámetro es congruente al lado del cuadrado. No es necesario que lo vuelvan a escribir. Si lo ven de nuevo escrito es porque yo lo estoy recordando, pero si usted ya lo escribió, no lo vuelva a escribir. Entonces, al igual que en el perímetro, hay que calcular las dos áreas, área del cuadrado y área del círculo, pero acá hay que tener mucho ojo, porque en este caso ese círculo vamos a imaginar que estamos haciendo una sopaipilla y tengo un pedazo de masa cuadrada, entonces el molde de la sopaipilla es un círculo. Hago la sopaipilla, le saco el molde, saco la sopaipilla y estoy sacando ese círculo. Por lo tanto, esa área ya no está. Y me queda solamente los lados del cuadrado y ese espacio. Eso es lo que tenemos que calcular. Como quité el área, hay que restar. Calculo el área del cuadrado, calculo el área del círculo y esas dos medidas se restan. Me tengo que fijar que al número mayor le quito el número menor.
Aquí no estamos trabajando con números negativos, no me va a aparecer un área negativa para que tengan ojo cuando ubiquen los datos. Por eso voy a poner hincapié en que ahí dice cuadrado menos círculo, ¿correcto? Calculamos las dos áreas y se restan esos valores. Cuadrado, el área era A por A. ¿Cuánto mide A? 12 centímetros, ya lo sabemos porque es la medida del lado. Esto queda 12 por 12. Algunos ya se lo pueden saber el resultado, si no, lo multiplica y 12 por 12 es 144 centímetros, pero es área al cuadrado. Ponemos el 2 sobre el centímetro. Y para la circunferencia, usted ya sabe que el área es pi por r por r. Aquí la voy a desglosar el área porque no vamos a aplicar nada más. Reemplazamos valores, 3,14, pero ojo, 6 por 6. ¿Por qué 6 y no 12? Porque el área trabaja con radio. Y si el diámetro mide 12, el radio mide 6, porque es la mitad. Si necesita escribir y dibujarlo, hágalo. Pero yo se lo estoy explicando. 6 porque es la mitad de 12. Estamos trabajando con radio. Ojo ahí. 3,14 por 6 por 6, que sería 3,14 por 36, nos da 113,04 centímetros cuadrados, ¿cierto? Entonces tenemos 144 de 1 y 113,04 en otro. Es decir, A por A menos pi por R por R. Reemplazamos valores, 144 centímetros cuadrados menos 113,04 centímetros cuadrados. Y eso nos da 30,96 centímetros cuadrados, porque recuerden que a un área le estamos quitando la otra. Por eso el valor es menor. Es un área que se va. Yo me comí esa sopaipilla. No existe. 30,96. Calculamos las dos áreas y luego las restamos. Al mayor le quito el menor. No hay áreas negativas. Y lo vamos a analizar aquí, pero con este triángulo. Vamos entonces a calcular el perímetro del triángulo, ¿ya? Y la circunferencia para descubrir cuánto mide el perímetro de la área sombreada. La voy a pintar aquí, usted la puede pintar más, la puede después ver más bonito. Chiquillos, este ejemplo en video no lo copien en el cuaderno, para analizar solamente. Esto que estoy pintando entonces es el perímetro y luego el área que vamos a calcular de esa zona pintada. Listo. Entonces, perímetro se calcula el de las dos figuras, es decir, triángulo y circunferencia. Ahí nos dice los lados del triángulo y la medida del radio. Nos da todo. Perímetro del triángulo. Yo voy a hacer el triángulo, no me va a quedar muy maravilloso, pero les comento y les vuelvo a reiterar, yo hago estos videos sin audio y después cuando corro el PowerPoint, chiquillos, voy relatando. Entonces es importante que lo vean en modo presentación. Es igual, como son todos los lados diferentes, sumamos, aplicamos inmediatamente la fórmula, si gustan, si no la escriben, A más B más C, porque son los tres lados diferentes.
Es decir, 9 más 12 más 15. Y eso nos da 9 más 12, 21. Y 21 más 15 son 36. Aquí no le puse unidad de medida, no hay problema con eso. 36. ¿Listo? Acá tenemos el perímetro del triángulo, que cada vez me va quedando más chueco. Pero se entiende. Y luego perímetro de la circunferencia. Y acá tenemos radio. Perímetro de la circunferencia, después la voy a dibujar. Es igual a 2pi, lo voy a poner al tiro, 6,28. O escribo la fórmula. No, la fórmula para ir reforzando. 2pi por radio. Ya, este sí que no me salió muy bello, pero comprendan que estoy escribiendo con el mouse. Ya, chiquillos. Reemplazamos los valores. 6,28 por 3. Y eso nos da, pam, 18,84. Y acá tengo el perímetro de las dos figuras. Listo. Y estos dos perímetros entonces se tienen que sumar. Vamos a sumar. 36 más 18,84. Eso nos da, el 84 pasa de largo, 6 más 8, 14, 54,84 es la medida del perímetro de la zona que se forma entre el triángulo y el círculo inscrito. ¿Ya? Eso es. Perímetro de la figura no es de uno o del otro. Recuerden que es de la parte, sí, la zona que se forma entre ambas figuras. ¿Ya? Y así como vimos perímetro, este mismo ejemplo lo vamos a tomar para ver el área. ¿Ya? Área. ¿Listo? Y el área del triángulo es igual a base por altura dividido en 2. Usted ya se la sabe muy bien esa fórmula. Bien. Listo. Y reemplazamos valores. Base, aquí la base puede medir 9 o 12, los dos le sirven. Recuerden que la altura es donde se forma el ángulo de 90 grados. 15 no es la base, ¿ya, chiquillos? Este es un triángulo rectángulo. Yo pinté justo donde estaba el cuadradito de los 90 grados.
12 por 9, 108. Y 108 dividido en 2, 54. ¿Ya? Tenemos el área del triángulo, vamos con el área del círculo. Y aquí ustedes se sabe muy bien la fórmula, área del círculo es igual a pi por radio por radio. Y eso corresponde a 3,14 por 9 por 9. Ah, perdón, por 3 por 3. Ignórenme, chiquillos. Por 3 por 3 sería 3,14 por 9. Y eso es igual a 28. Voy a poner área primero. Área, ya. 28,26. Tengo las dos áreas. Vamos a dibujar el círculo. Y como es área, si el perímetro se suma, aquí se resta. Nosotros estamos trabajando círculos inscritos y después circunscritos, chiquillos, pero más adelante ustedes van a encontrarse con otro tipo de figura y van a tener que hacer los análisis, teniendo ya las estrategias básicas que son estas. 54 menos 28,26. Al mayor siempre le quito el menor, ¿ya? No se olviden. Y aquí el 26 no pasa de largo, ojo, porque se está restando al de arriba. En el de arriba hay que pedir prestado, entonces nos da 25,74. Recuerden que hay que poner los ceros imaginarios. Y acá tenemos el área de la figura, de la forma o de la zona sombreada entre el triángulo y la circunferencia. Las áreas se restan y los perímetros se suman. Bien, chiquillos.
Continuamos. Puede que estemos un poquito cansados de tanto cálculo. Esta clase va a ser así, chiquillos. Harta teoría, pero también harta práctica, ¿ya? ¿Qué tenemos? Ahora vamos a calcular perímetro y área, pero de las zonas que se forman con estas circunferencias circunscritas. Las inscritas eran las que estaban dentro de otra figura. Entonces, ocupemos ahí nuestro razonamiento lógico y ¿qué será la circunscrita? Un nombre un poquito complejo. Circunferencia circunscrita. Circunscrita. Circun viene de circunferencia. Escrito o escrita de inscrita o dibujada. Por lo tanto, es aquella que pasa por todos los lados de otra figura geométrica. Quiere decir que ahora las otras figuras están dentro de la circunferencia. Por eso decimos que contiene completamente a la figura. Todos los lados del triángulo, del cuadrado, del pentágono, de la figura que sea, van a chocar con la circunferencia. Ahí tenemos ejemplos, ¿ven? Ahora podríamos decir que es al revés. La circunferencia está por fuera y estas figuras están dentro de. Por lo tanto, aquí para trabajar las áreas y los perímetros, nuevamente tenemos que recordar las demás. ¿Cuál es el perímetro de la zona comprendida entre la circunferencia circunscrita? Observen aquí que ahora el triángulo está dentro y el triángulo de lados 8, 6 y 10. Analicemos bien esta nueva figura. Veamos que el lado que mide 10 centímetros corresponde a un elemento de la circunferencia. El lado mayor del triángulo va a corresponder al diámetro y ustedes ya lo pueden deducir porque pasa por el centro. ¿Qué hay que hacer acá? Al igual que en el círculo inscrito, la zona que va a estar de amarillo, que la vamos a ver en la otra diapositiva, va a comprender esta zona y entonces calculamos perímetro de las dos figuras y las tenemos que sumar. Circunferencia más triángulo o triángulo más circunferencia. Aquí el orden no va a importar porque es una suma. Para el área tenemos que tener cuidado con el orden, ¿ya? Entonces, misma estrategia, calcular los dos perímetros y sumarlos. Ahí está entonces la figura ya pintada y lo que está de amarillo es nuestra zona que debemos calcularle el perímetro. Aquí tenemos entonces el perímetro del triángulo más la circunferencia o viceversa. En este caso yo voy a partir con el triángulo, como tiene los tres lados diferentes, A más B más C, reemplazamos valores, 10 más 8 más 6, usted en el orden que los ponga no va a haber problema, y el resultado es 24. ¿Ya? Listo. Perímetro del triángulo, perfecto. Perímetro de la circunferencia, ya lo conocemos. En este caso vamos a ocupar pi por diámetro porque tenemos el diámetro. Al tiro es la fórmula que nos sirve. 3,14 por 10. Resolvemos 1031,4. Listos los dos perímetros. ¿Qué hacíamos en este caso? Había que sumarlos. Es decir, A más B más C más pi por diámetro. Reemplacemos los valores. Uno mide 24 y el otro 31,4. Los vamos a sumar. El 4 pasa directo porque es una suma en el decimal. 1 más 4, 5 y 2 más 3, 5. Por lo tanto, el perímetro de esta figura es 55,4 centímetros. De la figura que se forma con la circunferencia circunscrita, es decir, el triángulo está adentro esta vez.
no es muy diferente a lo que vimos anteriormente, ¿ya? Aquí el triángulo más la circunferencia o la circunferencia más el triángulo nos va a dar el mismo resultado. Ahí tenemos la respuesta. ¿Dónde va a haber un pequeño cambio? En lo que viene a continuación. La misma figura. ¿Cuál es el área de la zona comprendida entre la circunferencia ahora y el triángulo? Esto ya estaba escrito, no lo tienen que volver a escribir. Recordar solamente que el lado mayor es la medida del diámetro. Misma estrategia. Calculamos las dos áreas, pero aquí sí importa el orden y lo vamos a respetar. Círculo menos triángulo, porque si yo observo, el círculo es la figura mayor, ya que contiene al triángulo. El triángulo es más pequeñito, por lo tanto el triángulo quita. Mismo ejemplo de la sopaipilla. Aquí una sopaipilla en forma de triángulo, una galleta, estamos haciendo una galleta triangular. Lo mismo. Tengo un área de masa circular y le quito el triángulo. Al círculo le quito el triángulo. Tengo las dos áreas y las resto. Entonces, la altura 8 y el diámetro 10 centímetros. Por lo tanto, si la altura es 8, la base es 6. El radio es la mitad, ¿ya? Circunferencia. Parto por la circunferencia porque a la circunferencia le quito, al círculo le quito el triángulo. Para calcular el área del círculo ya sabemos la fórmula, entonces ahora reemplazamos. El pi 3,14 y recuerden que el radio salió del diámetro. Allá al costado se los puse. 5 por 5. 3,14 por 25. Resolvimos el 5 por 5 y eso nos da 78,5. Área del círculo, ok. Área del triángulo. Base por altura dividido en 2. Si la base es 8, si la altura es 8, la base es 6. Recuerden que la base y la altura están donde encuentro el ángulo de 90 grados, ¿ya? Y reemplazamos. 6 por 8 dividido en 2, eso es 48 dividido en 2, lo que nos da 24 centímetros cuadrados. En este orden yo puedo restar, porque siempre al mayor le quito el menor. Recuerden que no hay áreas negativas, ¿ya? Aquí no se trabajan los números negativos. Restamos entonces área del círculo menos área del triángulo y eso nos da 54,5. Recuerden, aquí el 5 sí puede pasar. 8 menos 4, 4 y 7 menos 2, 5. Por lo tanto, el área de la zona pintada es 54,5 centímetros. Son las mismas estrategias, pero se invierten los datos dependiendo de quién tenga la mayor cantidad de área. En un círculo circunscrito, es decir, un círculo que pasa por fuera. ¿Vamos a encontrarnos con otras figuras más adelante? Sí, las vamos a hacer. Pero por el momento vamos a ir poco a poco. Bien, acá, por ejemplo, de lo que acabamos de ver, tenemos un círculo circunscrito a un rectángulo de lados 6 y 8 centímetros y tiene una diagonal que solamente me especifica un pedacito que son los 5 centímetros y que corresponde al radio de la circunferencia. Vamos a partir entonces con el perímetro de la parte sombreada. ¿Ya? Perdón que se me fue para abajo. Esto es lo que quiero subir. Ahí sí. La parte sombreada es aquí.
Lo voy a pintar ahí lo que más pueda para que entiendan qué es lo que vamos, a qué le vamos a calcular el perímetro. Uy, ahí me anduve enchocando un poquito. Ya, ahí nomás porque me está quedando, no me está quedando muy bello. Ya. Entonces, perímetro. Partimos con la circunferencia. Perímetro de la circunferencia, tenemos el radio. Trabajemos entonces con 2pi por el radio. 2pi es 6,28, usted ya se lo sabe bien. Y el radio aquí nos dice que mide 5. Por lo tanto, el perímetro de la figura es igual a 6,28 por 5. Y eso es 31,4 centímetros. ¿Listo? Circunferencia, ya estamos. A ver, aquí está de negro, así que la hagamos la negra. Muy bien. Perímetro, circunferencia. Vamos con... Ah, porque se me corrió esto. Espérense un poquito, chiquillos. Ahí sí. Vamos con la otra figura. ¿Cuál es la otra figura que nos falta? El rectángulo. Después arreglo ahí el dibujo que se me anduvo corriendo. Perímetro del rectángulo. No sé qué problema tengo con ese. Es igual a 2a más 2b. Es decir, 2 veces un lado más 2 veces el otro lado. 2 por 6 más 2 por 8. Resolvemos. ¡Oh, qué pesado esto! Me está molestando esto. Espérenme, chiquillos. Lo estoy haciendo en vivo este. 2 por 8. Algo pasa. Tenemos problemas técnicos. Ahora sí. 2 por 6, 12, más 2 por 8, 16. Entonces tenemos el perímetro del rectángulo. Es igual a 30. ¿30 qué? Centímetros. Este está en celeste. Dibujamos el rectángulo celeste. Perímetro de las dos figuras, listo. Entonces ahora se suma sin ningún problema. Perímetro de la figura es igual a la suma del perímetro de la circunferencia más el perímetro de el rectángulo. Y esto es igual a 61,4 centímetros. Ambos perímetros se suman. Aquí la estrategia es aprenderse la fórmula. No hay otra principal. Y seguir los pasos. Rectángulo más circunferencia o circunferencia más rectángulo les va a dar el mismo resultado. Donde tengo que seguir el orden es en el área. ¿Ya? Voy a borrar para el área.
Muy bien. Recuerde que usted puede retroceder el video para volver a ver si tiene alguna duda. Área de las figuras. Partimos en este caso por el círculo, porque tiene el área mayor. Y aquí nos da el radio, nos dice pi por radio por radio. Reemplazamos valores, es 3,14 por 5 por 5. Recuerden que 5 por 5 no es 10. 5 por 5 es 25, ¿ya? Entonces tenemos el área y tenemos que calcular 3,14 por 25 y eso nos da 78,75 centímetros cuadrados. Al tiro hacemos área del círculo. Este círculo me quedó medio cuadrado. Área del círculo. Ay, no, perdón, chiquillos. Lo voy a hacer sin pintar porque me quedó muy feo. Área del círculo. Oh, ya. Centímetros cuadrados. Perdón, chiquillos, mi art attack. Ahora entonces el área de la figura menor, que es el rectángulo. Eso es igual a base por altura, que sería lado A por lado B, ¿cierto? 6 por 8 o 8 por 6. El orden de los factores no altera el producto. Y 8 por 6 es 48 centímetros, pero son centímetros cuadrados. No lo olviden. Y ya se van dando cuenta que este rectángulo tiene menos área que el círculo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Restar. En el caso del área, al área mayor se le quita el área menor, independiente de la figura que sea. En este caso obviamente el círculo, porque lo vemos ahí, tiene el área mayor, pero me voy a encontrar con otras figuras y otro tipo de figuras inscritas o circunscritas, entonces siempre tengo que fijarme quién tiene el área mayor para hacer la resta. 78,75 menos 48. En este caso tenemos nada debajo del 75, por lo tanto ese pasa directo. 8 menos 8, 0 y 7 menos 4, 3. Por lo tanto aquí es 30,75 y son centímetros cuadrados. Y acá tenemos el área de la zona pintada. Las áreas se restan, siempre el área mayor, al área mayor se le quita el área menor, para que vayan teniendo ojo y si resuelven las áreas al revés no importa, pero al momento de hacer la resta me debo fijar en el orden de los números. Ejercicios. Lee atentamente cada problema y calcula lo solicitado. Puede ser círculo inscrito o círculo circunscrito. En la figura ABCD es un cuadrado de lado 6 centímetros. ¿Cuál es el área de la figura sombreada? Y acá tenemos esto presentado. Usted dirá, ¿dónde está el círculo ahí? Está.
Está dividido en 4 partes. Así es. Entonces es similar al ejemplo, pero la circunferencia está presentado desde otro punto, desde otra perspectiva. ¿Ya? Círculo inscrito. ¿Cuál es el perímetro de la superficie sombreada sabiendo que la diagonal del rectángulo es igual al diámetro de la circunferencia? Bien. Acá tenemos entonces un círculo circunscrito a un rectángulo, ¿ya? La diagonal es el diámetro. Estos dos ejercicios los resuelve, le saca una fotito y me lo envía. Y por último, actividades complementarias. Recuerda, tienes tu cuaderno de ejercicios 76, 78, 79. Si no lo tienes, acá está el link. Bien, para acceder al link, te tienes que salir de la presentación y ahí lo puedes abrir, lo puedes descargar y puedes escribir en el mismo PDF que se abre. Y de ahí le sacas una foto y me lo envías. O puedes mandarme el PDF de las hojas que vas a ocupar. ¿Listo? Muy bien, chiquillos. Espero que les haya gustado las clases. Trabajamos harto cálculo, un contenido nuevo. Refuercen, practiquen, que eso los va a ayudar a que se vayan aprendiendo las fórmulas para la clase de Zoom de la semana siguiente al envío de este PPT. Deben ir con el PPT estudiado. Si no han visto el segundo objetivo, lo ideal es que lo lleven más o menos echado una miradita, pero no llegar sin nada de esto, ¿ya? Porque voy a hacer una parte de juego y una parte de dudas para practicar. Que estén muy bien y nos vemos como siempre. Que Dios los bendiga.